bien. Y bueno, les cuento que ayer se anunciaron los ganadores del Premio Nobel de Química. La científica francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna fueron, bueno, quienes ganaron este premio por una técnica que ellas desarrollaron que permite editar el genoma, ¿sí? Lo informó la Real Academia Sueca de Ciencias. Y bueno, sobre este desarrollo vamos a hablar ahora con el doctor en biología Maximiliano Juriayuk, quien es investigador de CONICET y de la Universidad Nacional de San Luis. Buenos días, Maximiliano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, primero que nada contarnos en qué consiste esta técnica conocida como tijeras CRISP. Bueno, en realidad esto empieza por ahí en España, en Alicante, un investigador en el año 89, en el 90, no, 89-90, Francisco Mojica, un muchacho joven en ese momento que estaba haciendo el doctorado, encuentra de casualidad en unas secuencias de ADN de unas bacterias extremófilas, es decir, que viven en altas condiciones salinas, unas secuencias de ADN que le llamaron mucho la atención y que eran como muy extrañas y sin una explicación clara. Bueno, él ve que estaban esas bacterias salinas, se encuentra un trabajo anterior de un investigador japonés que ve que estaba en otro tipo de bacterias muy distintas, y él empieza a pensar que esto, que está en organismos tan diferentes, debe tener alguna función. Y bueno, después de varios años, termina descubriendo, digamos, o caracterizando que esto es en realidad un sistema de inmunidad adquirida de las bacterias. Inmunidad adquirida quiere decir que las bacterias podían reconocer virus o ADN exógeno que las invadía a través de un mecanismo de memoria diferente, pero con el mismo principio del sistema inmune nuestro, y cortar ese ADN exógeno o invasor. Y eso quedó ahí durante mucho tiempo, y mucho tiempo después, como en el 2010, entre otros, las investigadoras que ahora reciben el Nobel, se dieron cuenta o fueron comprendiendo que este sistema natural de las bacterias podía ser una muy buena herramienta para modificar los genomas a diseño del hombre, es decir, para realizar ensayos de ingeniería genética. Y así nace la técnica esta que se llama de edición genética. Se llama de edición genética porque, si bien ya se conocían otros métodos para modificar los genomas, ustedes saben que los organismos transgénicos y demás existen desde antes por otras metodologías. Esto permitía una edición muy fina, es decir, muy precisa. Es un método muy simple, muy barato, muy prolijo y muy versátil. Versátil quiere decir que se puede usar en cualquier organismo, mientras que las técnicas clásicas de manipulación genética eran diferentes si lo que hay que modificar es el genoma de una planta, si lo que hay que modificar es el genoma de un mamífero, etcétera, etcétera. Entonces esto es como una especie de sistema universal de edición genética que requiere mucho menos infraestructura que las técnicas clásicas. Uh-huh. ¿Y en qué se usa en lo que respecta, por ejemplo, a la salud humana? Bueno, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tratamiento de enfermedades. Bueno, en realidad esto está recién empezando, digamos, porque en 2010, 2011 empieza a pensarse esto para edición genética, así para modificación genética, y se vuelve tan poderosa que comienza a verse que prácticamente se puede usar en cualquier sistema. Por ejemplo, se puede usar para realizar experimentaciones, es decir, para conocer la función de un gen modificándolo y viendo en organismos modelos qué ocurre. Pero también se puede utilizar, en principio, en células, en cultivos, para tratamientos como el cáncer, cánceres debidos a mutaciones genéticas. Esto permitiría editar esas mutaciones para evitar el efecto nocivo que tienen. Y no sé si recuerdan, hace 1 o 2 años,
hace tiempo que se viene experimentando en embriones humanos no viables. Esto quiere decir con embriones que no son capaces de ovocitos fecundados, óvulos fecundados, pero que no son capaces todavía de generar un ser humano, y efectivamente funcionan. Y si se acuerdan, hace un par de años, creo un año o dos, hubo mucho revuelo porque un investigador chino informó haber editado genéticamente a dos mellizas, y eso, obviamente generó unos reparos morales, éticos y científicos muy importantes. De hecho, ese investigador hoy está preso en China, ¿no? Pero el potencial de la técnica es gigantesco. Pero como vos decís, es algo que, todos sus beneficios, su potencialidad recién ahora se está estudiando, se está viendo. Exactamente, porque al ser tan versátil y mucho más simple, es mucha mayor la cantidad de laboratorios que pueden aplicar esta técnica. Y al ser el principio similar para cualquier organismo, eso hace también que sea mucho más versátil, porque pueden usarlo distintos investigadores que trabajan en temas muy diversos usando la misma metodología. ¿Sí? Para las industrias de distinta categoría, por ejemplo, para la industria alimenticia, ¿esto también puede ser de utilidad? En realidad, en todo aquello que requiera, o en los cuales la modificación genética sea pueda ser una ventaja, esto puede utilizarse. Y bueno, como ustedes saben, incluso el mejoramiento animal y vegetal clásico que ha llevado a cabo el hombre se basa en la modificación genética. En principio, modificación genética no voluntaria, es decir, el hombre seleccionaba las mejores variantes genéticas de cultivos, animales domésticos, etcétera. Posteriormente apareció la ingeniería genética, que permitió diseñar esas modificaciones, y ahí aparecieron los transgénicos, y esto le da un potencial mucho mayor a esos transgénicos o modificaciones genéticas en general, para producir fármacos, para producir un montón de opciones. Maximiliano, si yo te pido una reflexión sobre la trascendencia, una reflexión tuya personal basada en lo que vos conocés sobre esta técnica, ¿qué dirías? ¿Qué es lo que a vos te parece que es lo más trascendente para la ciencia y para la humanidad de esta técnica desarrollada por estas científicas? Bueno, lo que a mí me parece es que justamente esa facilidad y versatilidad hace que una herramienta muy poderosa como es la manipulación genética, que en general hasta la aparición de CRISPR, de esta metodología, estaba restringida a unos pocos laboratorios de altísima complejidad, hoy está disponible para una amplia gama de laboratorios que trabajan en muchas cosas diferentes. Por lo tanto, lo que hace es, como de alguna manera, democratizar la herramienta y permitir, para bien y para mal, que sea mucho más sencillo para cualquier investigador, compañía farmacéutica, etcétera, producir organismos modificados genéticamente. De alguna manera es como pasó con la genómica, digamos. La genómica inició como una disciplina de altísima complejidad, restringida a muy pocos laboratorios en el mundo, y posteriormente aparecieron lo que se llamaron los métodos de secuenciación de segunda generación, que son más baratos, más sencillos, etcétera, y que permitieron que muchas otras personas que trabajan en otras disciplinas pudieran usar las herramientas genómicas. Bueno, acá pasa lo mismo. Ahora, muchísimos laboratorios pueden usar herramientas de edición genética. ¿Aquí en San Luis se utiliza esta técnica? ¿Vos estás al tanto de algún grupo de investigadores que la esté implementando? Hasta donde yo sé, no. Pero en muchos lugares sí, en Buenos Aires, en Mendoza, hay muchos laboratorios que, por ejemplo, no generan animales o especies
transgénicas, pero se usa mucho en experimentación, por ejemplo, para modificar el genoma de células en cultivo y estudiar qué produce esas modificaciones en las células. Y es algo implementable, digamos, no es que no es factible, digamos, es cuestión de implementarlo en la medida que surja la necesidad en un proyecto de investigación y demás. No es algo inaccesible. Perfecto. Bueno, nos quedamos con esta reflexión, esta democratización que permite esta técnica para distintas disciplinas, para distintos campos de investigación. Bueno, Maximiliano, te agradecemos mucho que nos explicaras y que nos dejaras esta reflexión sobre esta técnica que desarrollaron estas científicas que fueron galardonadas en el día de ayer con el Premio Nobel de Química. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Escuchamos al doctor en biología molecular, Maximiliano Juriayú, quien es investigador de CONICET y de la Universidad Nacional de San Luis, y bueno, él nos hablaba acerca de esta tijera de edición genética desarrolladas por una científica francesa y una científica estadounidense, que en el día de ayer, bueno, se anunció que el Premio Nobel de Química 2020 era para ella.